¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira y aquí estamos en su programa Hablemos de Teología. Brevemente quiero saludar a todos nuestros amigos, hermanos, patrocinadores. Es un honor que puedan estar con nosotros apoyándonos a que la palabra esté corriendo. Yo tenía tanto deseo de hacer este programa, tanto, yo he esperado este programa por semanas. Y es porque tengo a alguien en la línea, a mi hermano, pastor, Luis Hidalgo. Y yo quiero darte las gracias por acceder a este tiempo. Estamos grabando este programa bien tarde porque tú eres un hombre muy ocupado, pero doy gracias al Señor por tu vida. ¿Cómo estás, hermano amado? Un abrazo. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Es un honor para mí también poder contribuir al pueblo de Dios con un poco de doctrina y siempre de una perspectiva más pastoral. Oye, pues mira, yo quiero decir que el otro día cuando tú viniste de visita a nuestra casa, nos impactó el testimonio. Tú tienes un testimonio precioso. Quizás un día podemos dejar un programa para eso, porque tú fuiste teniente. ¿Teniente era tu cargo? Sí. Teniente en el Ejército de Salvación, ¿verdad? Exacto. Actualmente tú estás cursando en el Master Seminary de John MacArthur. Así es, mi segundo año ya de la maestría. Oh, gloria al Señor. Qué bendición la que estás teniendo. Por eso también para mí es muy importante poder escucharte, porque este tema de la depravación total como que de pronto la gente lo malinterpreta, como que lo relaciona solamente con una parte, como que el hombre es un depravado sexual. Incluso yo te cuento algo, hoy día yo fui a imprimir los apuntes que teníamos para conversar y entonces la persona me preguntó del cibercafé, ¿cuál es el documento que usted envió? Porque aquí uno lo manda por WhatsApp. Yo le digo, se llama La Depravación Total y se largaron a reír porque le sonó como a morbo. Cuando hablamos de depravación total, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué se refiere la Biblia? ¿O cuál es el concepto? Bueno, pastor, yo creo que esta es una doctrina muy importante que si la clasificamos, ¿no? Como lo hacen los teólogos, pertenece al área de la antropología bíblica, ya que tiene que ver con la doctrina del hombre, pero también tiene que ver con la armateología, que es la doctrina del pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces están mezcladas un poco, y es bueno saber que la depravación total, en palabras muy simples, el cómo la consideremos es cómo vamos a darle la gloria a Dios. Uh-huh. O se lleva a Dios toda la gloria de su salvación, de Jehová es la salvación, Él es quien salva, o le quitamos a Dios la gloria y dejamos un poco de esa gloria al hombre, en este caso, uh-huh, al sostener de que no estamos depravados absolutamente y que parte de la salvación que tenemos dependió también de la elección que nosotros hicimos. Entonces creo que es sustancial poder entender esta doctrina de lo que dice la Biblia. uh-huh. Es la Biblia quien determina de qué se trata, cuál es la condición del hombre. Sí. Y la depravación total, por supuesto, como le digo, depende mucho en el punto ahí, o Dios se lleva toda la gloria de lo que Él hizo en la salvación del hombre, o nos llevamos también nosotros una parte al decir, yo me salvé, ¿por qué no soy tan depravado? Uh-huh. Ahora bien, la depravación, quizá el concepto suena fuerte, pero yo creo que no es alejado de nuestra situación. Más que depravación es una incapacidad. Algunos autores llaman incapacidad absoluta, que es la incapacidad que tiene el hombre para obtener esa salvación, para venir a Cristo. Estamos imposibilitados, ya necesitamos una obra regenerativa. Uh-huh. Ya que muchos cristianos y círculos cristianos, denominaciones que dicen de que la regeneración es algo posterior a la conversión, pero por supuesto la Biblia no nos muestra eso. El gran pasaje de Juan 3 nos muestra de que el hombre tiene que ser primero regenerado, recibir vida desde arriba. De hecho, la palabra en griego ahí, la frase nacer de nuevo es genesen anosen, que quiere decir nacer de lo alto. Es un nacimiento que procede de Dios, es una obra monergista, y esa obra que viene de Él nos hace nacer, nos regenera, cambia nuestro corazón y nos empuja a Cristo, y recién ahí viene nuestra conversión, si lo queremos sistematizar de alguna manera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Tú has dicho algo muy importante, pero la gente se hace preguntas. Yo sé que este es un tema polémico, muy polémico, porque
ha dividido la cristiandad Exacto. y yo te digo, quizá un día cuando tengamos la oportunidad de hablar de tu testimonio, yo también pueda compartir, intercambiar lo que son los testimonios de la obra del Señor. Es que una de las cosas que más cuesta entender, porque uno piensa que dónde está el amor de Dios y un montón de cosas, y que no voy a entrar ahora lo que es mi testimonio, porque te digo, yo he tenido un roller coaster, una montaña rusa en cuanto a esto te digo sinceramente, yo estaba de tal manera convencido de que si Dios no se me aparece en el camino, te lo digo de una manera metafórica, si Dios no me saca del error que yo tenía, yo no salgo porque yo estaba completamente convencido, no sé, de la soberanía de Dios. Yo tuve muchos problemas, yo tuve una lucha con esto, pero volviendo al tema central, vamos a dejar pendiente esa conversación. Yo creo que me gustaría que pudiéramos tratar un día y conversar un poquito. La vamos a tratar. Porque tenemos como más o menos parecido el testimonio. Pero mira, cuando se presenta el tema de la depravación total del hombre, vienen preguntas, porque hay quienes piensan que, por ejemplo, la postura calvinista, los calvinistas piensan que no existe el libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío, sí o no? Si no existiera libre albedrío desde el punto de vista calvinista, ¿no? Entendámoslo solamente en la parte soteriológica, lo que es la salvación. Cuando hablamos de calvinismo, un paréntesis, no queremos referirnos a todo el resto de las doctrinas, ¿no? Porque ahí surgen, ¿no? Distintas posturas en cuanto a lo escatológico, ¿sí? En cuanto a la hermenéutica incluso, pero en lo soteriológico, en cuanto a la salvación, el punto de vista calvinista creo yo que es el punto de vista bíblico, ¿ya? De hecho, alguien decía por ahí, decir calvinismo es decir bíblico, no hay una doble lectura, no es una teología rebuscada, no es bíblica, ¿ya? Al hablar de calvinismo, creemos que sí hay un libre albedrío, o si no estaríamos hablando de un determinismo, a pesar de que el determinismo es que se me cayó la cuchara y no, porque Dios quiso hacer que se te cayera. Exacto. No, hay un libre albedrío, nosotros escogemos a cada momento lo que nos vamos a vestir, a la hora que salgo, lo que vamos a comer, pero en donde no hay libre albedrío, ya que es lo que quiere demostrar también la Biblia en cuanto a nuestra salvación, no tenemos ninguna capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Ya por eso la invitación el Señor la hace, y creo que el fiel reflejo de esta obra lo vemos creo que en Juan 10, ¿no? Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Claro, cierto. Él tiene que dar esa voz poderosa de levantar a un muerto, y llamarlo. Quien llevaba ya más de un par de días muerto, ¿no? Ya su cuerpo olía mal, ya estaba podrido, y justamente él tiene que levantar con su voz, con su poder, porque Él es vida, ¿no? Cristo es vida, con su poder levantar al muerto, y recién ahí el muerto viene a Cristo en el fondo. Es la misma situación de nosotros, estábamos muertos, por lo tanto, en cuanto a la salvación, no tenemos ninguna capacidad para venir a Cristo. Ya creo que Lutero decía, ¿no? El hombre no possem non pecar, el hombre no puede no pecar. Es parte de nuestra naturaleza el pecado, porque nuestras acciones son gobernadas por nuestro corazón, y nuestro corazón está muerto, moribundo, más que moribundo, está muerto, está podrido, está desahuciado, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. Entonces, en otros pasajes, no, Eclesiastés dice, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. Romanos 3 también nos habla de ese diagnóstico que tiene el ser humano, que nuestra boca es sucia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, todo. Pero todo eso nace de nuestra propia naturaleza. Y como nuestra naturaleza nos lleva a pecar, por supuesto nuestras acciones van a hacer una repetición de lo que es nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, en cuanto a la salvación, no tenemos ninguna capacidad, pero sí tenemos libre albedrío para escoger, como le digo, lo que vamos a vestir, lo que vamos a comer, dónde voy a ir. Sí, pero en cuanto a nuestra salvación no tenemos ninguna capacidad. O si no, como dije al comienzo, estaríamos restándole a la gloria de Dios, y la Biblia una y otra vez dice de Jehová es la salvación. Sí, Él es la salvación. Podríamos definir el libre albedrío entonces
como la responsabilidad que tiene el hombre, porque alguien, creo que fue a Charles Spurgeon, que le preguntaron cómo él reconciliaba la soberanía con la responsabilidad del hombre, y él dijo, no, no tengo que reconciliarla porque nunca han estado divorciadas. Exacto. Entonces hay una responsabilidad del hombre. De hecho, Romanos capítulo 2, del verso 1 al Sí, 3, dice que el hombre es inexcusable delante de Dios. exacto. No tiene excusa. Exacto. Tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces ahí es donde vemos que el hombre sí es responsable, y Dios sí Sí, va a demandar al hombre porque el hombre es responsable por sus actos. exacto. Mire, pastor, la verdad que en la Biblia uno ve eh, que la Biblia no tiene contradicciones. Lo que sí hay en la Biblia, en la Escritura, hay paradojas. Y una de estas grandes paradojas que vemos desde la A a la Z en la Escritura, pareciera no contradicción, pero es una paradoja en lo que es la responsabilidad del hombre versus la soberanía divina. Ujú. La responsabilidad del hombre y la soberanía divina nunca van a unir sus caminos. Ya alguien decía por ahí, es como un riel, ¿no?, del tren, que uno ve en perspectiva la línea del tren y ve que al final, como del límite, uno ve que se unen un poco, pero en la medida que nos vamos acercando nunca se unen, siguen siendo dos líneas paralelas, Ujú. ya nunca se van a cruzar. Por lo tanto, creemos que la responsabilidad es absolutamente del hombre, 100% del hombre, pero la soberanía también es absoluta y 100% de Dios. Entonces, en cuanto a la invitación a salvación, por ejemplo, lo vemos en la Escritura, hay una invitación general y eso también es otro tema. Hay un llamado general, Dios Claro. dice que Él quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, Él quiere que todos se salven, ¿no? Ese es un anhelo, un deseo de Dios, porque por supuesto es un Dios amoroso, lleno de misericordia, lleno de amor, ¿no? De compasión por el hombre, por la humanidad caída, pero Él sabe, porque Él mismo lo ha decretado, de que no todos se van a salvar, Claro, eso es muy ¿ya? importante, muy claro. Los que creemos, ¿no? Los que creemos en esa escogencia, ¿no? En la capacidad que tiene Dios de escoger. Desde siempre vemos que Él escogió a unos y a otros no, escogió un pueblo y a otros no, y escogió a algunos para salvación y a otros no. Entonces vemos de que en esa capacidad que Dios tiene en su soberanía, no le resta a que el hombre sea responsable de venir o no a aceptar esta invitación de salvación. Yo creo que en ese, Ya, en ese pues, punto, acá tú decir algo muy importante que hay que detenerse y aclararlo. Dijiste una expresión muy usada que es un llamado general, y ahí es donde la gente se confunde. O sí, sea, Dios hace un llamado general a todo el mundo, pero a pesar de sí. que hay un llamado general, obviamente, como dice el libro de los Hechos, van a ser añadidos todos los que estaban, ¿verdad?, ordenados para vida Predestinados eterna, para salvación, para vida eterna. exacto, Pero para vida eterna. entonces eso ahí es donde la gente piensa, bueno, entonces si yo recibo esto de la soberanía de Dios, entonces y si Dios ha elegido a alguien para que se salve, entonces no tiene sentido que yo salga a predicar, tal están elegidos. Y ahí es donde viene Exacto, también la otra parte de la soberanía de Dios, porque Dios en su soberanía también ha querido que haya un medio por el cual se proclame esta palabra, que es a través de la predicación del Evangelio. exacto. En eso usted tiene mucha razón. Y creo que como hermanos en la fe y en ese amor que Dios nos ha dado, también creo yo que es bueno un poco limpiar esta mala imagen, ¿no?, que tienen los calvinistas, si queremos llamarlo de alguna manera, los que creemos en la predestinación, los que creemos en esta elección soberana de algunos, ¿no? Eh, Creemos también bíblicamente que somos llamados a predicar el Evangelio. Ujú. Ese es nuestro deber, ¿ya? Spurgeon también decía, yo no puedo estar detrás de cada uno viendo si es escogido o no, y Claro, le predico exacto. a los escogidos y no, el que no es escogido no le predico, ¿no? Yo creo que es un mal entendimiento los que no entienden bien esta posición bíblica, ¿no? Justamente nos juzgan de que nosotros restringimos un poco, ¿no?, el amor de Dios y restringimos el predicar solo lo escogido, incluso no predicar, o sea, no Claro, evangelizar. Y eso es lo que llamaríamos un hipercalvinismo, que por supuesto es una claro, que tergiversación también está de lo que mala. la Biblia dice. Es Claro, mal, exacto. por supuesto que Claro, mal. eso, En eso esos sentidos es un error. es un error y somos determinantes en decirlo, ¿ya? Somos llamados a evangelizar, somos llamados también a vivir en santidad, no porque somos escogidos para salvaciones que podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Romanos 6 dice, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Ya, de hecho, hay un negativo muy fuerte en el griego que es megenoito, o sea, no,
de ninguna manera vamos a vivir en santidad porque nuestro corazón ha sido cambiado por el Señor Amén. a través de su Espíritu y su palabra limpia, ¿no? Dice Efesios, Él limpia su iglesia con el lavamiento por la palabra. Entonces, esto es una obra maravillosa que Dios hace en nosotros cuando uno entiende bíblicamente esta doctrina de manera correcta. Y mire, sin querer queriendo estamos entrando en otras doctrinas, pero es algo que apasiona Claro, y uno quiere que la gente realmente comprenda esto de manera correcta. claro, sí es. Eh, no como que esto suene a una secta o que esto es el mundo de los escogidos. No, 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 no. Hay una responsabilidad del hombre. Ninguno va a llegar al infierno y va a decir, mire, yo quería creer en ti, Señor, No, a ver, yo claro. quería creer en Cristo y mira, y tú no me lo permitiste y yo estoy en el infierno. No, el que va a estar en el infierno va a ser aquel que escogió estar ahí. De hecho, Juan 3 dice, ¿no? Él no vino a condenar al mundo porque el mundo ya ha sido condenado. ¿De qué manera? Porque estamos todos caídos en el fondo, ¿no? Claro. Y Entonces, está el nombrando un juicio, texto, y tú estás nombrando Juan 3:17, ¿verdad? O 3:10, exacto, no, Juan 3, 10. 17. Pero mira, cuando, por ejemplo, se usa mucho el Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, ese texto está bien, porque es un texto que se ha usado Sí, como un eslogan arminiano. Todo mundo. mm, Pero cuando uno salta al verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz mm, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz nieblas que la luz. porque sus obras eran malas. O sea, lo cual te quiere decir que el hombre tiene libre albedrío, pero tiene un libre albedrío activado siempre para lo malo, Al pecar. como decía Martín Lutero, que era subjetivo para hacer el bien, pero estaba activado para hacer lo malo. Y referente a eso, ¿cómo se llama? Soquel Michelén da el ejemplo. Dice que el libre albedrío es como cuando uno pone un buitre y una paloma, y entonces a uno Exacto, le pone alpiste y carroña, y entonces pues, el buitre libremente va a escoger la carroña y la paloma libremente va a escoger el alpiste, porque cada uno coge según su naturaleza. su naturaleza. Y para que el buitre pudiera escoger el alpiste habría que palomizarlo, usa una expresión, Exacto, palomizar su exacto, naturaleza. O sea, primero habría que cambiar la naturaleza, y esa es la obra del Señor. exacto. Él cambia nuestra naturaleza de pecado, desde que nacemos, ¿no? El salmista dice, en pecado me concibió mi madre, pero como Él cambió nuestra naturaleza, por eso creemos que la creación del hombre es una obra maravillosa, pero nuestra recreación, ¿no? Nuestro nacer de nuevo es más maravilloso todavía, porque de algo que es caído, que está muerto, el Señor nos vuelve a hacer. Él cambia nuestro corazón, ¿no? Él nos hace ser unas nuevas criaturas. Esto es tremendo, es tremendo. Y entenderlo así realmente nos lleva a una doxología, nos lleva a adorar, a alabar Alabar a al Dios Señor. por esa obra maravillosa, nosotros siendo indignos, ¿no? Habiendo nacido, habiendo sido concebidos en pecado. ¿Qué hace el Señor? Nos recrea, nos regenera, es una nueva obra, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. O sea, es más maravillosa que la primera creación. Esta es una obra que lleva a la gloria de Dios, que termina en una glorificación, ¿no? Nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a ver cara a cara Ujú. al Señor. Por lo tanto, es una obra más perfecta, porque Él de lo malo, ¿no? De esta masa caída, de este mundo pecaminoso, ¿no? Él Ujú. escogió, mostró misericordia de algunos y por supuesto los salvó y los lleva ¿a qué? A ser formados a la imagen de Cristo, su Ujú. Hijo. Ujú. Entonces, el ejemplo de Sujel Michelin que usted dio es exacto. Él tiene que como cambiar, palomizar, ¿no? Cambiar la naturaleza y esa es la obra que él ha hecho, ¿no? En la salvación. Por eso que algunos, y entramos en otro punto, porque algunos vuelven atrás, ¿no? O dicen, bueno, eran salvos, pero retrogradaron, ¿no? O sea, en un concepto bíblico, el tema es que si volvieron atrás, ya volvieron incluso peor al estado inicial, es porque realmente no hubo una salvación, no hubo un cambio, no hubo nada. Claro. Como el ejemplo de la parábola de los terrenos, ¿no? Los terrenos son el corazón del hombre y la palabra, la semilla cae, ya uno no sabe dónde cae, pero dice que cae en un terreno, en dos, en tres, cuatro terrenos distintos y en tres terrenos al final la palabra es recibida, ¿no? Con gozo por un tiempo hasta que vienen los afanes, ¿no? O Satanás mismo quita esa semilla y vuelve para acá. Solo en un cuarto de esos terrenos, ya en la buena tierra, da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Así es. O sea, la palabra es sembrada, sin duda,
pero solo en una parte va a dar fruto. ¿Y qué pasó con el resto? Mucha gente tenemos en nuestra iglesia que ha recibido la palabra con gozo, ¿no? Con muestra motivación y todo, pero algo pasa y retroceden, retrogradan. ¿Y qué pasó? Decimos, pero si él era salvo, él iba a la iglesia, no, está un poco alejado. No, es que nunca fue salvo, nunca fue salvo, nunca dio fruto esa palabra en el corazón. Y ahí es donde la falta de conocimiento bíblico, del entendimiento de lo que la palabra nos dice, y ese querer un poco exaltar un poquito más al hombre, no hacerlo tan malo, no hacerlo tan Claro, es perverso, cierto. hace de que caigamos en estas herejías. Si la herejía de la salvación tiene que ver con considerar al hombre realmente como un ser incapacitado para su salvación o con un poquito de capacidad para venir a Cristo. Semipelagianismo. El semipelagianismo, por supuesto, que después se transformó en arminianismo. Claro, ¿Ya? exactamente. Así que en ese punto surge la herejía en cuanto a la salvación y la estrategia y todo lo que quieran inventar, ¿no? Ujú. Somos humanos caídos y por la gracia de Dios hemos sido salvos. Tú sí- Gloria a Dios por eso. Amén, gloria al Señor. Tú citaste el Salmo 51, en pecado me concedió mi madre, es decir, nacimos muertos. Vamos a partir por esa parte bien importante. Si nacimos muertos, por eso Él nos dio vida, dice la Reina Valera, usando el Textus Receptus. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. O sea, eso pasó cuando estábamos muertos, ni siquiera nosotros pedimos venir a la vida. Y Jesús dijo que nadie podía venir a Él si no le era dado por el Padre, arrastrado. Entonces, si te tienen que arrastrar es porque está muerto. Sí. Exacto. Ese pasaje es tremendo, pastor, que usted cita, es Juan Juan 6, ¿no? 44. Es tremendo ese pasaje, todo ese capítulo hay que leerlo una y otra vez y a algunos les cuesta digerirlo, porque por supuesto nadie concibe de que eh, quienes vienen a Cristo son arrastrados, ¿no? De hecho ahí la palabra en griego es helkuo, es arrastrado, se usa también en Hechos cuando llevan a Pablo al juzgado, ¿no? Lo llevan arrastrando, es la misma palabra, ¿no? El Padre nos arrastra a Cristo, ¿ya? Ahora, Sproul creo que lo explicaba de una manera interesante, no es que uno viene en contra de su propia voluntad, porque si fuera así, ¿de qué estamos hablando? El tema es que el Señor ya hizo un cambio en el corazón y Ujú. vamos a venir con gozo al Señor en fe y arrepentimiento. Es tremendo, Entonces, pero tiene que haber primero un llamado porque no hay quien busque a por Dios. O sea, no supuesto, hay quien por busque a Dios. supuesto. Y algunos versos a lo mejor que podemos citar aquí, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 39, Reina Valera, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro llamare. Nota que tiene que llamarte el Señor. Sí, por supuesto que sí hay un llamado, por eso creemos que el Evangelio, como dice Romanos 1, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Es por eso que nuestra labor, el gran encargo que hizo Jesucristo es de predicar el Evangelio. Y mientras vamos, dice, vamos haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles a obedecer todas las cosas. No una labor fácil, el Evangelio, y sin querer ningunear, ¿no? El Evangelio no es entregar un tratado, un papelito y listo, ya cumplí mi labor o llevar a alguien a la iglesia. El Evangelio es ir más allá, el Evangelio es predicar a Cristo, Ujú. el Cristo bíblico, ¿no? Y yo soy un defensor en ese aspecto de predicar a Cristo como Señor y Salvador, no solo Salvador, porque yo creo que nadie quiere no ser salvo del infierno. Yo creo que todos quieren ser salvos del infierno, hasta el más impío, ¿no? Reconocer, no quiero sufrir en el infierno. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo, ya acá cito un poco el libro de MacArthur, el Evangelio según Jesucristo, un libro que sacó mucha chispa en su momento, porque lo acusaron de predicar un evangelio de obras, pero hablar del señorío de Cristo es lo que vemos en la Escritura, en los Exacto, evangelios, presentar a Cristo como el Señor, ¿no? El amo de mi vida y que demanda de mí obediencia. exacto. Y Muy, si yo obedezco es porque Él cambió mi corazón y por supuesto voy a proceder con gozo a obedecer a mi Señor. claro, muy interesante. Tú sabes que Sí, referente a esto del llamado, le hicieron una entrevista a John MacArthur y le preguntan, bueno, ¿cómo usted puede, qué dices tú si Dios predestina, si Dios llama? Y entonces le empieza a decir, bueno, la Biblia dice el que quiere venga, pero también dice no depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene exacto. misericordia. Entonces, quizás a lo mejor la manera más fácil no sé, arreglar esta antítesis, porque hay uno que el que quiere venga y Mm, no depende del que quiere
ni del que corre. Estoy citando Romanos 9, 15 y 16. ¿Podrá Dios intervenir el libre albedrío del hombre? O sea, ¿podrá Dios abrirle el corazón o endurecerlo? Quizás eso es más fácil porque uno dice, uno mismo puede citar, yo cité, tengo que ser honrado, por eso no tengo yo te digo la verdad, no tengo una actitud legalista en cuanto a los que no entienden. Por muchos pastores que están en la posición que yo estuve, de la cual si no me saca el Señor, yo nunca salgo. Sí. Si no me saca el Señor, nunca salgo. Y hago un pequeño paréntesis, porque también el arrepentimiento lo da el Señor. O sea, por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, quizás el Señor les conceda que se arrepienten. Y yo cuando pienso Exacto. que yo no quería cambiar, porque yo estaba convencido que lo que yo estaba enseñando era correcto. Si Dios no me da ese arrepentimiento, yo te digo, yo estaría perdidísimo. Por eso que no lo planteo de una manera como legalista ni fariseo, pero sí creo que es importante que esto que vamos a tratar ahora, de entender que ya, si el hombre puede escoger y Dios te escoge y el que quiere puede ir, pero no depende del que quiere y corra, tendríamos que aclararlo si existe un libre albedrío. ¿Puede Dios endurecer el corazón? ¿Puede Dios ablandarlo? Ese es un tema que daría para otra conversación, sin duda, pero hay que ver esto de la siguiente manera. Estamos todos bajo juicio de Dios, ¿no? Y al estar bajo juicio, sin duda que estamos todos bajo la paga del pecado, ¿no? Que es la muerte, ¿ya? Estamos todos en esa condición. Y por lo tanto, ¿qué hace Dios? Es con algunos, ¿no? Lo que Él decide, lo que Él escoge, muestra misericordia, ¿ya? Y los salva, efectivamente los salva a través de Cristo, ¿ya? ¿Y qué pasa con el resto? No es injusticia, solamente es la justicia operando, ¿ya? Porque estamos todos en esa condición, pero con algunos Él muestra misericordia, y la misericordia no es una obligación que Él tenga que tener con todo el mundo. Uh-huh. Es misericordia, es una prerrogativa de Él como un Dios soberano y que no depende justamente de que haya hombres más buenos o más malos. De hecho, yo creo que si Él nos salvó es porque éramos los peores. Y Pablo dice, no, yo era de los pecadores, era el primero. Y creo que todos podemos decir eso de la misma manera, porque realmente la obra que Dios ha hecho en nosotros, nosotros no, para nada no hubiésemos ganado el cielo con nuestra conducta, para nada, nuestro pecado no, imposible. Vemos en la Biblia también de que Él endureció el corazón, ¿no? Pero eso, como les digo, da para otro tema. De hecho, el faraón no es endurecido, pero Él lo endurece en el fondo haciendo, en el fondo como... lo que hace Dios es enfatizar ya la escogencia del hombre. O sea, el hombre ya endureció su corazón, en este caso el faraón endureció su corazón porque tiene una conducta de pecado, ¿no? De rebeldía contra Dios, contra el pueblo de Dios. Lo que hace Dios es, en el fondo, enfatizar ese endurecimiento, ¿no? Usar el mismo pecado del hombre para endurecerlo más, ¿ya? Y con eso, como le digo, podríamos hablar mucho más largo y tendido. Ahí Romanos 1 nos da una tremenda explicación, la culpabilidad del hombre a partir del versículo 18 en adelante, ¿no? El hombre cuando empieza a escoger mal, detiene la verdad de Dios, ¿no? Empieza a adorar a lo creado y no al creador. ¿Qué hace Dios? Lo va entregando a sus propias pasiones, a sus propios... Entonces, ¿qué pasa? El hombre ya queda, en el fondo, ya la bondad de Dios se pierde para ese hombre. Claro, y qué bueno que citaste eso, porque yo te iba a interrumpir y decir que lo entrega. Pero, por ejemplo, tenemos un caso de abrir, cuando Dios interviene el corazón de Lidia, los ojos de Lidia, en Hechos 16. O sea, por ejemplo, ahí no le preguntó, ahí podríamos decir Lidia, ella misma, quiso escuchar al apóstol Pablo y dice, no, él le abrió, fue el Señor el que le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo iba a decir, lo cual quiere decir que Dios sí puede intervenir en el corazón del hombre sin preguntarle, ¿querrás recibir el mensaje? O sea, ahí vemos una intervención. Si uno tiene una postura como la que yo tuve, no, Dios tiene que preguntarme a mí primero, pues ahí vemos un caso donde Dios no le preguntó y ahí sí se ve que Dios sí puede intervenir el corazón del hombre. Tú citaste, por ejemplo, Romanos 9, 17 al 19, cuando el Señor endureció el corazón del faraón. Pero también hay otro caso, porque alguien puede decir, pero eso fue del antiguo pacto, pero cuando Pablo en Romanos 11, del 4 al 10, empieza a hablar de que él se reservó 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Ante Baal. Y después dice, pero así también, o sea, aplica
y ahora primero explica, después aplica el apóstol Pablo. Dice, así también ahora queda un remanente escogido por gracia. Entonces, Sí, y después más adelante va y dice el verso 8, que Dios le dio un espíritu de estupor. Nota que dice, con sus ojos que no vean y sus oídos que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, sí podemos ver que Dios puede endurecerte el corazón, sí, aunque por tu pecado está entregado, tú lo planteas bien, pero también puede abrirte los ojos. Entonces, en el fondo, todo está en las manos de Dios, no está en las manos de nosotros. Nosotros somos por solamente, supuesto. ¿cierto? Somos portadores del mensaje. Exacto, pero ninguno de los que fue endurecido por Dios podrá decir, yo quería creer en ti y yo estoy en el infierno en contra de mi voluntad porque yo quería creer en ti y tú no me dejaste. Yo creo que ninguno. Doy mi vida como firma diciendo esto porque creo yo que el ser humano es responsable 100% de lo que Exactamente. escoge. Entonces ninguno podrá echarle la culpa a Dios diciendo yo quería creer en ti, mira, estoy en el infierno y no me dejaste creer. No, no, no. Va a estar ahí, yo creo, incluso Apocalipsis dice, no me recuerdo el pasaje, que muchos incluso viendo a Dios lo van a maldecir aún más. O sea, ni siquiera ahí va a haber un reconocimiento, es porque el corazón del hombre está en rebeldía contra Dios, contra su hacedor. Ujú. Y por eso, retomando el tema inicial, ¿no? La depravación, la incapacidad del hombre es absoluta, es radical, y en eso hay que ser enfáticos, porque si no le estamos restando a la gloria de Dios. Y Claro. yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque tratar de mostrar, ¿no? Y hoy en día estamos sumidos en este humanismo progresivo, ¿no? Que quiere mostrar que el hombre tiene bondad, que el hombre... Me recuerda un poco, ¿no? La teología liberal que surgió hace algunas décadas atrás, ¿no? A comienzos del siglo pasado. También quería mostrar el hombre, ¿no? Como un poco como un héroe, ¿no? Que toda su capacidad intelectual podía interpretar la Biblia de una manera distinta, ¿no? De un punto de vista más liberal, más racional, ¿no? Hasta que ocurren las guerras mundiales. ¿Y qué pasó? Mostró lo peor del hombre. Claro. Entonces, porque justamente el ser humano, Va a tender siempre a lo eh, malo. Siempre va a tender. exacto, siempre va a tender a lo malo y necesitamos un salvador. O sea, Claro, amén. alguien decía por ahí, si el hombre tuviera problemas económicos, Dios manda un economista, tuviera problemas de salud, manda un médico, pero no, mandó un salvador porque nuestro problema es El el pecado. pecado. Fíjate que ahí está No hay otro problema. el contraste de eso de Juan 3:16, la prueba que Dios ama al mundo y Sí, que Dios no quiere que nadie se pierda, pero el 19 te hace el contraste. John MacArthur le llama verdad gemela porque el 19 te dice sí, pero lo que sucede es que el hombre siempre va a coger lo malo. Por eso exacto, que te tiene que salvar. La luz vino aquí, pero los hombres la aborrecieron porque amaron más las tinieblas. Y eso lo que representa un poquito, lo que muestra realmente que siempre el hombre va a estar buscando lo malo, va a tener una tendencia, como hablamos, el buen ejemplo que daba Suger Michelin, van a tener que palomizarle la naturaleza exacto. al buitre, ¿verdad? Isaías también, ¿no? Dice que nuestras obras, ¿no? Que parecen buenas son trapos malolientes delante de Dios. Entonces, al ser trapos malolientes, cuando uno dice, "Oh, esta persona no cree en Dios, incluso es impía, es pecadora, pero es filántropo, ¿no? Es una buena persona, un buen trabajador, moralmente correcto, pero esa persona delante de Dios es un pecador que necesita salvación". Ujú, ujú. Tú citaste en una predicación que tú me compartiste muy, muy interesante, estaba hablando del nuevo nacimiento y ese sería un tema que un día podíamos tocar sobre el nacer del agua, muy interesante. Sí. ¿Qué quiere decir la Biblia, verdad? Pero cuando ahí en Juan capítulo 1, cuando dice a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, después el verso 12, Mm. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí te usa, Le te lo dio potestad. generaliza, le dio potestad. Pero Mm. fíjate que que el 13, siempre uno tiene que leer los contextos porque siempre hay un verso que te va a explicar el verso anterior. Más a todos los que Ahí le está. recibieron, tú uno dice, mira, bueno, para todo. Sí, Exacto. pero nota el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, momento, pero ahí está claro, o sea, Ahí si no es está. voluntad de hombre, entonces que no quiere decir que yo dije, por ejemplo, un día, Señor, te quiero aceptar como mi Salvador. O sea, yo no tuve la voluntad, Exacto. sino que fue Él. Exacto. Si Él me engendró, ¿qué, por ejemplo, a lo mejor usamos un ejemplo doméstico, pero qué bebé que nace, dijo, yo quería estar Eligen nacer. no es nadie.
Entonces, Ningún bebé elige ni nacer, ni el día, ni a sus papás lo elige el bebé. claro, exactamente. Entonces, Sí. tú sabes lo que pasa, que alguien me preguntaba hoy día, me mandaron un WhatsApp, me dijeron, oye, ¿qué pasa con este tema? Y estábamos hablando de la elección y todo eso. Y de pronto la gente como que le molesta. Ah, no, fue de Perú. Me llegó un WhatsApp y me dijeron, bueno, ¿qué pasa con la elección? ¿Cómo se define la elección? ¿Existe lo elegido? Yo le pregunté, defíneme la palabra elegido. Bueno, a alguien que fue escogido por otra persona. Entonces, el problema está cuando tratamos de cambiar el concepto y decir, bueno, vamos a tratar de reinterpretar la Biblia. Pero un elegido es un elegido, un escogido, un electos, un escogido, un escogido. Y Efesios 1, del 3 al 5, muy conocido, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y son espirituales, no son materiales. Y te lo empieza a decir cuáles son. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Afecto. Nuevamente aparece la voluntad de Dios y aparece que fue antes que naciéramos, cosa que, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, para que el propósito de la elección se cumpliese no por el que obra, sino por el que llama. Exacto. Es tremendo, realmente es tremendo. Yo no sé por qué hay tantos, ¿no? Hay uno entiende de que a algunos Dios todavía no les ha dado esa luz, ¿no? Y yo no lo digo como jactancia, lo digo con mucha humildad, pero realmente tiene que venir una luz del Señor, ¿no? Para entender esto, o sea, realmente saber de que la obra de la salvación es una obra de Dios, únicamente de Dios, por su misericordia y que Él nos escogió, o sea, no, es inconcebible entenderlo de otra manera. ¿Cómo nosotros podríamos decir, por ejemplo, no es que, por ejemplo, Yo fui. Luis o Andrés, ya. Andrés es un elegido porque un día le eligió a Dios. Bueno, entonces ya no soy elegido. Exacto. O sea, pero tú sabes, te digo una cosa, yo tuve problema con eso, o sea, yo no puedo, yo hablé en contra, pero la vergüenza mía, porque si hace 2 años atrás Dios no interviene en mi vida, yo todavía sigo predicando los disparates que predicaba, pero yo sé lo que está en ese lado, donde tú dices, no, Dios no es soberano, y Dios no, la responsabilidad es completamente mía, y Dios no es soberano, y cosas que las cuales ahora digo para atrás. Miro, yo hablo con mi esposo y digo, oye, ¿te recuerdas cuando decíamos esto? Sí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos esto? Cuando predicamos lo otro y digo, Señor, tuviste misericordia, una misericordia tan grande. Pero quiero terminar con una pregunta que teníamos al principio, porque estamos hablando de qué es lo que es la depravación total, y en síntesis decimos que el hombre nace muerto en delito y pecado, que el hombre está muerto y que Dios tiene que resucitarlo. Y entonces de ahí empieza la obra regenerativa. Empieza con la obra regenerativa, Él te cambia, Él te llama. Pero quizás podríamos cerrar con la pregunta que hicimos, que quedó un poquito diluida. Entonces, si Dios escoge, ¿por qué predicar el Evangelio? O sea, si total, el que se va a salvar, se va a salvar. Y un momento, antes de responderla, quizás deberíamos decir también que a este punto donde hemos hablado, no podemos negar que si Dios cogió a Abraham, si Dios cogió a Moisés, si Dios cogió al pueblo, si Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo le elegí a ustedes, entonces no podemos negar que Dios coge. O sea, ya aquí no está en cuestión, ya no podemos decir, no, Dios no escoge, o Dios escoge. No, ya está claro, está bíblico. Es una presuposición básica para construir todo lo demás. Ahora, ¿por qué el predicar el Evangelio? Porque en esa tremenda misericordia de Dios, Él nos usa. Y el gran encargo que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de subir a los cielos fue ese, el gran encargo, la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Si lo dejamos ahí, podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Porque es un mandato, hay que hacerlo. Ahora, si vamos más allá, podemos decir, bueno, hay que hacerlo porque así como alguien me habló a mí, ¿no? Yo creo que a todos Dios usó a alguien para hablarnos, para predicarnos el Evangelio y nosotros tener una nueva vida, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿por qué no hacerlo también con otros? Claro, exactamente. Ese es el amor también que uno debe mostrar y no decir, bueno, yo me aseguré, yo estoy salvo, me da lo mismo el resto. Somos llamados, movidos también a misericordia, a compasión y a predicar el Evangelio sin mirar a quién. Hay que hacerlo. A toda criatura. Tú sabes que muchas personas pueden tener el concepto errado de que, bueno, si toman la soberanía de Dios y entonces empiezan a predicar y pues con la conciencia, porque nadie le va a predicar a una persona, oye, tú eres un elegido, pero con la conciencia de que mi responsabilidad es ser usado por Dios con un llamado general y después de ahí para allá Dios llama. O sea, es una cosa que no
yo no garantizo resultados, voy con convicción a un llamado general. Pero muchos pueden pensar, no, que no va a crecer la iglesia, o si se predica de esta manera, con esa convicción, pues entonces nadie va a llegar. Pero Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, allá en el siglo XIX, tenía una mega church, 5.000, 6.000 personas ya en ese tiempo, y Dios respalda su palabra. ¿Tú querías agregar algo? Bueno, en cuanto a eso, por supuesto el Evangelio dice, 1 Corintios 15, 3b y 4, ¿no? Dice que Pablo ahí aludiendo a lo que él había enseñado, al contenido del Evangelio, es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio. Ya ahí resume el por qué murió Cristo, por nuestros pecados. No dice por los pecados de ustedes, por nuestros, o sea, me incluyo yo como pecador. Y volvemos al tema inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona pecadora, incapacitada para venir a Cristo, y por eso murió por mis pecados. Ahora, de repente hay cosas que son difíciles de digerir, por supuesto. Todos hemos tenido una experiencia previa en donde estuvimos en iglesia, donde hablar de la elección o predestinación era un tema tabú, casi intocable, ¿no? En el caso de usted, en el caso mío. Pero yo creo que ese tema se puede ir entendiendo en el camino del creyente. Nuestra labor es predicar a Cristo, ¿ya? Como Señor y Salvador. Y por supuesto, ese es el Evangelio, ¿ya? Los demás temas de elección, ¿no? De expiación y cosas así, yo creo que el Señor con su Espíritu Santo va a dar la luz y el entendimiento a quienes son sus hijos para poder después entender, y todos hemos tenido que como que volver a gatear, ¿no? Es como un bebé, empezamos a caminar y después como volver a gatear, a ver cómo llegué acá, y ahí uno va entendiendo mucho del proceso de nuestra salvación, y eso es parte de la doctrina, ¿no? Parte del discipulado. Pero yo creo que el predicar el Evangelio tiene que ser un Evangelio bíblico, y ni siquiera, creo yo, entrando en los puntos de que, bueno, algunos son escogidos, otros no. Yo creo que eso es una fase que es posterior. Claro, eso es como parte después de aprender doctrina. Y tú sabes que hace 18 años atrás yo estuve aprendiendo y predicando lo que es predestinación y seguridad de salvación, como 2 años más o menos, pero yo no entré de lleno. Lo que pasa es que con la gente que yo me estaba rodeando, yo estaba digiriendo mucho de eso, pero también había mucha doctrina herética. Entonces, después pasó el tiempo y no atendí con diligencia, y entramos entonces más envueltos en lo que era movimiento carismático, y ya después de ahí largo recorrido. Pero tú sabes que cerraríamos dándole la gloria al Señor, porque finalmente Amén. Él es el que llama, el que se lleva la gloria, Él te salva, sí. Él te llamó, Él te salva, Él te cuida, te espera al final del camino. ¿Y quién se lleva la gloria en esto? El Señor se lleva la gloria. Pablo dijo en 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen o los que están creyendo. Entonces, Dios usa un método. Dios no solamente es soberano para decir quiénes van a llegar, pero también qué método se va a usar, y es la predicación del Evangelio. Oye, tú, te doy tantas gracias. Estamos aquí de madrugada grabando, pero yo te doy muchas gracias por este tiempo que has tomado, pastor, de compartirnos y de enseñarnos, y la verdad hay tanto que aprender que quisiera que pudiéramos tener otra oportunidad, otro programa. Hay tanto que hablar, mucho de que decir, como dijo el autor de Hebreos, y difícil de explicar, ¿verdad? Ha sido un placer, pastor. Doy gracias a Dios también por su vida, su ministerio y su gana de que la sana doctrina no pueda correr en esta parte del mundo. Y yo creo que Dios está haciendo grandes cosas también en la iglesia, aquí en América Latina. Sí, sin duda que está haciendo grandes cosas, y bueno, de parte mía, muchas gracias. Soy un humilde servidor. Todavía estoy aprendiendo, hay muchas cosas que me falta de conocer al Señor y su palabra, pero siempre voy a estar dispuesto a poder aportar y dar de gracia de lo que yo he recibido de gracia también. Muchas gracias por tu corazón, por querer servir. Estamos todos tratando de aportar un granito de arena, y Latinoamérica vive un tiempo de oscuridad en cuanto a doctrina, con tanto herejía, con tanta cosa, pero
Post tenebras lux, después de las tinieblas, como dice el eslogan, Amén. viene la luz para la gloria del Señor. Así es. Nos tenemos que despedir del programa del día de hoy. Como siempre, un abrazo a todos nuestros amigos, hermanos en la fe y patrocinadores. Gracia y paz a sus vidas.